Bueno, cuéntenme cómo fue la experiencia. Si la pasaron bien, si la pasaron mal, si disfrutaron, si lloraron, si les dolió el estómago, si los espantaron. Cuéntenme un poquito cómo vivieron esto. Veo a Sandra con tu manito levantada. Luego voy con Mariela. Sí, Sandra, te escucho. En realidad la mano tenía que ver con otra cosa, pero sí me sentí bien. Estoy hace tiempo acostumbrada a revisar y tomar registro del cuerpo. Entonces trato de conectarme en el aquí y ahora con la palabra con la que escucho y tomar registro de qué me pasa. Y bueno, es un ejercicio que es muy saludable permanentemente para activar los frenos y regularse cuando uno está entrando en curvas que no son apropiadas. Pero la Ok. pregunta es otra, pequeña, breve. Sí, 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 adelante, Que adelante. Recién en el interín traté de salir con una PC de escritorio y bueno, estaba el WhatsApp web desconectado y no entré. No es el mismo número que Joaquín para este seminario, es otro. Puedes contactarlo a cualquiera, a Joaquín, a Pablo, a cualquiera, a mí, ahí Ah, está en el grupo como administradores. claro, Este, no tengo, no estoy dentro del grupo, pero el mensaje, entonces le escribo al que tengo registrado, porque salí con un mensaje, pero a no lo ver, han ahí, leído aún. ahí les Bueno, escribo acá y de paso el que quiera agendarme, les escribo mi WhatsApp acá en en el chat. Un segundito. Por suerte todavía me acuerdo mi número. Lo que pasa es que como no me llamo mucho a mí, ahí lo escribí. ajá. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, ¿no? ¿Ya? Sí, ¿Se escucha? sí, Ah, sí, te escucho, perfecto, te ya. escucho. Pensé que no entraba, ya. Bueno, tengo algo que me ha pasado que me asombró porque yo no soy fácil de entrar en relajación profunda. O sea, sí he disfrutado mucho los ejercicios, los participo, pero esta vez en un punto te sentía la voz a lo lejos, como que quería entrar en sueño, pero no, era como un intermedio, pero terminé súper relajada, pero perdí como unos instantes, o sea, como que me fui, ¿no? Me fui, y eso, bueno, fue muy bueno, entonces quería compartirlo. Y yo también tengo una pequeña preguntita, y aprovecho ya que estoy con este micrófono prendido. Con este tema, porque bueno, a mí me ha pasado un par de cosas que estoy reflexionando sobre este tema del transgeneracional y todo, porque mi padre, o sea, hay uno excluido que era mi abuelo, ¿no? El lado de mi papá. Los padres de él, o sea, perdón, los abuelos de él, por un tema que hay mucha confusión en ese sentido, quitaron al papá. Pero bueno, no lo logró, él no lo conoció, menos lo conocí, entonces no lo tengo identificado. Tampoco los tenía identificados, o sea, no tenía nada de respecto a mis bisabuelos, ¿no es cierto? Tampoco del lado de mi padre. Sin embargo, lo del lado de mi mamá, sí, por ejemplo, mis abuelos, yo he vivido. Bueno, el punto es que justo yo tengo una tía, que es media hermana de mi papá, que apareció circunstancialmente en un momento de su vida. Ellos no se llevaban bien, o sea, quisieron, pero no pudieron. Y bueno, mi papá falleció, ¿no? Y esta tía, que tiene un carácter bastante difícil, pero a veces nos comunicamos, me mandó una foto donde estaban mis bisabuelos, o sea, los papás de mi abuela. Mi abuela, yo creo que, no sé si te acordarás, pero te dije que mi papá no lo aceptaba la mamá, entonces lo hacía pasar como el hermano menor y entonces y cuando íbamos a visitar era todo un enredo Vamos, porque vamos no al era núcleo, vamos el al núcleo, ya, núcleo. vámonos, vamos, es bien complejo, disculpa. No, lo Vamos que quiero al- saber es, ahora en este momento me llega la foto de estas personas. Luego, hace una semana, una amiga me manda la foto de mis padres, ¿no? Más jóvenes, cuando justo fue el nacimiento de mi hijo y también la tengo en WhatsApp, ¿no? Y entonces, es como que estoy reconstruyendo, es como, no es que yo digo que quiero estar en negación, pero como que estaba todo dejándolo ya,
ya ese pasado, ya ellos no están, y de repente es como que me lo están trayendo para identificarlo. Ahora, es más, ahora acordándome de esa foto, o sea, cuando he hecho el ejercicio, pues tenía. Entonces, yo digo, ¿por qué es todo esto? ¿Se está moviendo porque estoy trabajando? Esto no es un proceso lineal. Por eso cuando hicimos este proceso de visualización, no interesa, es más, esto lo puede hacer una persona, vamos a suponer que por algún motivo perdió la memoria, no sabe quiénes son sus papás, no sabe quién es su hermano, ni su tío, ni su abuelo, ni su bisabuelo, que a veces es natural, pues no sabemos. Yo, por ejemplo, no recuerdo cómo se llamaban mis bisabuelos. Mis abuelos sí, pero a partir de mis bisabuelos no tengo información. No los conoció, no recuerda nada. Eso no es relevante en este proceso, no es absolutamente relevante. ¿Qué es relevante? Eso que te está pasando, ese tipo de cosas que aparentemente no tienen razón de ser linealmente, ¿qué te genera? Eso, por eso es, ¿y qué te genera en el cuerpo? No es que me enojó, ¿cómo sabes que te enojó? ¿Qué pasa en tu cuerpo? ¿Cómo está respondiendo tu cuerpo? Es el ámbito, porque si no actuaría como muchos que yo critico, que dicen, ok, te duele la oreja, tómate esta pastilla, o me duele el dedo, entonces di este mantra. ¿Sí? Es como que ya tengo la respuesta estandarizada para cada uno y no, o la frase sistémica que te va a sanar. Eso es Solamente quería comentar que Edgardo, que a mí me ha sido viendo. para bien. Disculpa, sé lo que se está entrecortando, quizás por eso te estoy, no sé, se corta, como que se corta, no sé si me estás diciendo algo, por No ahorita sé. está como cortado. Ok. Pero llegaste a, digamos, la esencia del mensaje es eh, trabajar con lo que es, con lo que hay, con lo que está viniendo, sin forzar. Yo te aseguro que cuando ese campo, por eso me vuelvo hasta, les podría decir, excesivamente reiterativo en esto de la cámara en sí. Puedo extraer información de lo que está pasando. Puedo, a ver, ¿qué me está pasando? Porque a lo largo del día nos pasan muchas cosas, pero ¿qué te movió? ¿Qué te sacudió? ¿Qué te generó? Entonces, de ahí hay que empezar a tirar, ¿sí? A ver qué pasó. Por eso en los procesos terapéuticos siempre les digo, estén más atentos, no al estándar. Cuando me preguntan, vienen a veces colegas, me dicen, Edgardo, tengo este caso, ¿qué técnica puedo aplicar? No tengo la más mínima idea. Si me conocieras, no me preguntarías, porque yo no estoy ahí, no conozco el caso, no lo estoy mirando, no puedo decirte porque si no estamos haciendo lo mismo que yo critico que se haga, ¿sí? Que es trabajar estandarizadamente en general cuando somos seres únicos, irrepetibles, viviendo experiencias únicas, irrepetibles. Y lo que funciona para uno no necesariamente va a funcionar para otro. E incluso a la misma persona lo que le funcionó una vez no le puede funcionar después. Entonces, eso eh, lo tenemos que calibrar, como decimos en PNL, va a decir percibirlo en tiempo real. ¿Qué significa eso? Y por darte un ejemplo, yo sí que noto, nos conocemos, para aquellos no saben, nos conocemos hace muchos años con Mariela, ¿sí? Porque te ha formado conmigo, porque nos hemos conocido personalmente cuando hemos estado en Perú, etcétera. Y yo sí actúas mucho, pero yo no tengo registro de tu contenido, porque no tengo manera de acordar. Por ejemplo, tengo registro de que intervienes en cierto tema, y eso qué me indica a mí, que algo se está moviendo, porque hubo un tiempo en que no estuviste presente, ¿sí? No interesa por qué, o sea, si yo preguntarte qué estabas haciendo, qué nos sirven los patrones, las estructuras, viene con este tema y va descubriendo cosas. Entonces, yo qué sí te puedo decir, sigue tirando de ese hilito, no es casual que tenga que venir. Si estás presente, va a venir, no la vas a Mm, tener que buscar porque sí. si no entraríamos en una locura. Decir que para yo resolver algo tengo que ir al registro civil, a los archivos, a buscar el nombre del abuelo, cuándo nació, si estuvo en la guerra, si pasó hambre. No, ahora, de pronto, con un número de teléfono que no sabe de quién es. Estoy dando un ejemplo, ¿sí? Y, y dices, a ver, voy a llamar a ver de quién es.
y de pronto es una tía que hace mucho que no ves y esa tía encuentra un diario tirado por ahí que mirá, te lo devuelvo y empiezas a buscar y ahí encuentras algo. Bueno, a ese tipo de cosas es a la que sí le prestaría atención. Yo le presto atención, yo no sé en qué lugar fue, cuál fue el resultado, ni cuál fue el rival, no lo sé, ¿sí? Pero sí sé que hay un patrón que se repitió, el mismo rival, la misma medalla, el mismo resultado, el mismo continente, el mismo deporte. Eso me está diciendo algo. Eso me está diciendo algo, el patrón repetitivo. Entonces, cuando hay un patrón repetitivo, es que hay una energía, una fuerza que nos excede, que nos está mandando un mensaje. Y debo aprender a escuchar ese mensaje. Se está repitiendo, se está repitiendo. ¿Qué me quiere decir? ¿Sí? Es como los gases, disculpen la metáfora, ¿no? Pero si tengo gases, ¿no? Para que se repita este patrón. O me duele la cabeza, ¿qué estoy repitiendo? ¿Qué comida? ¿Qué acción? ¿Qué estoy repitiendo para que me duela la cabeza? ¿Sí? A eso le prestamos atención. ¿Me explico, Mariela? Y te Sí, hace sí, sí. de reparación. Ni siquiera, ni siquiera eso. Cuando estás presente vas a saber cómo Macri supo que tenía que escribir un libro contando todos sus... Porque si no me estoy mintiendo. Porque así como no todo lo que hicieron mis papás estuvo mal, tampoco todo lo que hicieron mis papás estuvo bien. ¿Ok? Ok. Sabrina, voy contigo. Veía tu manito levantada. Sabrina Delgado. Adelante, Sabrina. Un placer y muchísimas gracias por la oportunidad. El internet está bien inestable. Espero ser concisa. Me ha llamado la atención que las veces que estoy en tus charlas, termino, yo tengo una hernia discal en la cervical, pero contigo termino como con un peso. Ahorita se me acaba de relajar después del ejercicio. Y entonces eso me da, yo siempre lo achaqué a un problema fisiológico, ¿no? Pero me dio la misma situación hoy y cuando cerraste el ejercicio se liberó todo el estrés del cuello y mi problema que ya tengo como 10 años de ese dolor constante en la cervical. En el proceso del ejercicio, cuando tú dices que veamos a nuestros padres, nosotros delante y nuestros padres y hacer toda la secuencia transgeneracional, no me encuentro yo, nunca me pude ubicar, sino que encima de mí, mi papá y mi mamá. Eso me llamó poderosamente la atención. Cuando preguntas a quién estoy llevando, o qué es lo que yo estoy trayendo, me sale una imagen, no es ni de mi papá, ni de mi mamá, ni de mis abuelos, ni de mis bisabuelos que yo conocía aún en fotos. Pero sí me viene un rostro a la mente, no sé quién es, y al verlo, fue en ese momento que yo le dije, ok, ya te vi, pero no necesito vivir esta experiencia ni tener este dolor para saber que ahí estás. Y se liberó el dolor del cuello. Yo sé que tengo una hernia entre la segunda y la tercera cervical, entonces el dolor que se me mantiene es permanente, pues, o sea, pero fue como que me lo quita, me hubiera tomado una pastilla así automática. No sé quién es esta persona, nunca he visto ese rostro en fotografía, pero sí fue militar por lo que tenía puesto, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Sé que todo esto puede suceder. ¿Cómo puedo yo traer Sí, la vamos. información para ayudar a terminar de comprender y saldar esta parte Ok. de alguien que no conozco? O sea, no he visto nunca. Ahorita me vino la imagen, la mente, el rostro, me llamó la atención mucho lo que tenía en la cabeza, pero yo no he visto ese rostro todavía en una fotografía, porque no soy la única que está trabajando en limpiar el linaje familiar, porque nosotros hemos llegado tenemos puesto de alguna manera por el lado materno, y otros por el lado paterno estamos haciendo eso, y tenemos partidas de nacimiento, hemos buscado desde 1800 y algo, o sea, tenemos ya la trayectoria desde el inicio de los 800. Estamos unos cuantos locos en esto,
pero no he visto una foto de esta persona, no sé quién es, pero sí se vino. Y lo que a mí me llamó la atención es la resonancia en mi cuerpo, que fue automático, se quitó el peso, se quitó el dolor y me siento el cuello libre. En cuanto yo le dije, ok, ya te entendí, pero no necesito cargar el peso para ayudar en este proceso. Necesito una hipnosis, porque la primera vez que me pasa es que se me viene un ancestro así tan... Ok, ok. Bueno, si hay alguien que tenga algo importante que compartirme de su vivencia, levante la manito, porque no tengo ya al salir se ve que se borraron los mensajes del chat. ¿Alguien más que quiera compartir, preguntar? Acá, si quiere, hacemos un espacio para que participen, para que pregunten. Si hay algo de lo que vimos que quieran preguntar, que quieran compartir, es un buen momento. A ver, acá, Gabriela me dice, sentí una molestia en la pierna, en el pie derecho. Bien, ok. Yo no voy a ser acá el que va a diagnosticar, chicos, ¿no? Simplemente, ¿sí? ¿Qué representa para ti, ¿sí? Esa pierna y ese pie derecho? Yo no soy muy partidario de esta linealidad. Ah, si es el derecho representa el papá o el izquierdo la mamá. O sea, yo no soy partidario de esa linealidad. Si a cada uno le resuena, ¿sí? Y tiene ese significado personal, pues préstele atención. Sobre todo, vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que el lado derecho es mamá, ¿bien? Y justo en esa semana tuvieron un conflicto o su mamá está pasando por un tema. Ah, ok. Entonces, sí, busquen los patrones, busquen los patrones. Alguien fue en una reunión y una compañera dice, mira, estoy con mi mamá y me pasó esto y le resuena, eso me está pasando a mí, van uniendo puntos, entonces ahí sí podemos decir, acá hay un mensaje, el sistema me está diciendo algo, pero no caigan en el causa-efecto lineal, ¿sí? Porque si no hacemos lo mismo que hacen la mayoría de los médicos, ni nos miran a la cara y dice, bueno, ¿qué te duele acá? ¿Te duele allá? ¿Hace cuánto que tienes fiebre? Tómate esto, ve a la farmacia, te tomas esto. Es lo mismo que le da a todo el mundo que tiene los mismos síntomas, ¿sí? Entonces caeríamos en eso que en realidad no ayuda para nada. Eso es lo que llaman medicina basada en la evidencia y no es basada en la evidencia, es basada en la estadística, ¿no? La evidencia es individual, personal, única, irrepetible. Esa es la evidencia, ¿no? Sandra, veo tu manito levantada y también la de Javier. ¿Sí? Voy contigo. Es simplemente un comentario que tal vez pueda serle útil a muchas personas. La lateralidad depende desde la medicina germánica de cómo se estructuran los canales de comunicación del cerebro. Hay una lateralidad visual, fenotípica, pero hay una que es interna. Entonces, no es muy bueno hacer diagnósticos con las lateralidades que se suponen. Porque yo soy diestra por escritura, pero soy zurda biológica. Y entonces cambia lo que representan para mí las patologías o las fallas o cómo mi sistema se defiende. Entonces, no está bueno usar como si fuera 2 más 2, 4, porque a veces no es 4, Eso, es 3. eso es lo que quería decir, exactamente, lo explicaste muy bien. Y coincido, Sandra, absolutamente, absolutamente. Si no estamos basándonos en la estadística, no en la evidencia. Y la Pero evidencia es cada además caso. de ser personal y que requiere una escucha y una interpelación y un armado un cuadro, no es, me duele el pie derecho o no puedo avanzar. Sí, generalmente se dice que el pie me marca, pero no necesariamente Exacto. ni forzosamente. Ayuda a no quedarse etiquetado, porque si no después soy un enfermo para siempre. Oh, suena horrible. Gracias, gracias, Sandra. Voy con Javier. Adelante, Javier, ahí te habilité tu micro. Bueno, gracias. ¿Se escucha? Te escucho perfecto, Javier. Mira, a mí particularmente, bueno, gracias por todo este aporte, porque a mí me encanta todo esto. También el tema de la PNL. Pero vos sabés que durante el ejercicio
tengo que ser sincero, visualicé todo mi linaje hacia atrás, pero no me pasó nada en particular ni se me representó nada cuando esta pregunta de qué es lo que estoy representando, que no se me vino ninguna palabra, nada en particular ahora. No sé si tal vez en algún momento u otro puede llegar a pasar. Pero sí, de lo que venías charlando, a veces la repetición, como un primo mío hace un tiempo empezamos a darnos cuenta que en la familia, muchos de, tanto en el caso de mi madre, ya fallecida, y los hermanos de ella, terminaron con problemas de movilidad en las piernas, ¿sí? No se podían desplazar. Y no hace mucho, hace un año más o menos, conversando con una prima, uno de mis tíos le comentaba que mi abuelo, que falleció, vendría a ser el padre de mi madre, falleció muy joven, pero siempre comentaban que todas las hermanas, ¿sí? Todas las hijas, perdón, le acariciaban mucho los pies porque él siempre que decía que le gustaba que le acariciaran los pies. Y contaba mi tía el otro día que él, ese día que fallece, decía que tenía los pies muy morados, muy hinchados, y que sentía que algo que le iba subiendo, ¿sí? Entonces me impacta esto que decís vos, esta repetición que tiende a haber, y con mi primo siempre decíamos, tenemos que cuidarnos el tema de la movilidad porque parece que hay un patrón en la familia como que han tendido los hijos a repetir esto por el amor tan grande que siempre han tenido y siempre han hablado con mucho amor de mi abuelo, ¿sí? No sé si esto te sirve, pero bueno, me resonó mucho todo esto que venís charlando. Bien, gracias Javier. Mira, si lo trajiste, claro que sirve, ¿sí? Es lo que les digo y es que por ahí, y entiendo que muchas personas no terminan de entender el concepto de la presencia de la cámara encendida y todo lo demás. Si Javier lo trajo, pues sí, probablemente para ti no, Javier, probablemente para mí o probablemente para algún compañero, ¿sí? Pero este concepto de la fenomenología, ¿sí? De lo que ocurre, de lo que trae, tiene un significado aquí y en este contexto, no siempre y en todo lugar, ¿sí? Pero seguramente tiene un concepto, un significado. Repito, de pronto no para ti, Javier, de pronto simplemente eras con tu presencia, con tu predisposición, con que sentiste la necesidad o el impulso de compartir, de pronto es para otro compañero que está recibiendo el mensaje. Ese es el concepto de campo mórfico. ¿Sí? Y es la base sobre la parte maravillosa que a mí me fascinó de las constelaciones familiares cuando se hace bien. ¿Sí? Eso de que un representante trae algo que le sirve a otro que ni lo conoce, ni lo vio en su vida, ni nada. Ese concepto, Totalmente. y sobre todo lo simbólico, porque no estamos buscando, no es que alguien va a decir, Javier va a decir, mira, Roberto, tienes que hacer esto y esto. No, es un mensaje simbólico. De pronto hablaste, mire, les voy a contar un caso real que me pasó. En programación neurolingüística trabajamos una técnica que la aplicamos también a nivel sistémico, que es establecer comunicación con nuestra mente inconsciente. Pero claro, para comunicarnos con nuestra mente inconsciente nos comunicamos a través del cuerpo. ¿Bien? Es una técnica que tiene cierto nivel de simplicidad y complejidad a veces, muy simple y muy compleja a la vez, es medio difícil de explicar. Pero básicamente, una persona en un estado de trance meditativo percibe las señales del cuerpo, e incluso puede ser por balanceo, pero en este caso lo estamos haciendo a través de, ahí si leen en el chat, muchas personas dijeron sentí una sensación acá, un dolor acá, etc. Son señales de nuestra mente inconsciente. Si logramos acordar con la mente inconsciente que esto significa sí y esto significa no, ¿sí? Podemos empezar una dinámica muy interesante. Estábamos de manera presencial, estábamos haciendo una formación, entonces estaban los futuros profesionales practicando y yo dándole feedback, ¿sí? De alguna manera mentoreando la sesión. El que estaba sentado con los ojos cerrados, que hacía de cliente, de pronto en un momento en esa comunicación se traba, ¿sí? No era una respuesta ni sí ni no, es como que el flujo de la información se traba.
Cuando ocurre eso, el protocolo que utilizamos es pedirle a la mente inconsciente que envíe una señal en forma de imagen, en forma de premonición o a través del sueño o de la manera que crea conveniente. ¿Bien? Y en ese momento, quien estaba con los ojos cerrados, que era el cliente, dice que estaba trabajando un dolor de espalda, que era lo que había traído, un caso real. Dice, veo una imagen, pero no sé qué significa. ¿Sí? Yo digo, bueno, ¿qué imagen es? Es un caballo, me dice. Y los que estaban alrededor, yo digo, ¿qué? Un caballo, qué sé yo, qué será un caballo. Y una de las chicas que estaba alrededor, que estaban presenciando la práctica, digamos, para aprender, dice, yo sé qué significa. Y yo digo, bueno, si sabes qué significa, dime. El caballo es la imagen de marketing de un desinflamante muy conocido. O sea, básicamente lo que le estaba diciendo era es lo que, digamos, surgió del campo, no de mi interpretación. Surgió naturalmente de esa información que vino fraccionada y que los que estaban ahí, y no estábamos haciendo constelaciones, de hecho en esa época yo no tenía idea qué era una constelación familiar, no tenía idea. Simplemente fui uniendo puntos, y, ok, a él le vino la imagen, la otra persona que no tiene nada que ver porque no era el que estaba haciendo de terapeuta, sino que estaba como observador, dijo, yo sé lo que significa, probablemente significa esto. Y esto básicamente tenía sentido. ¿Qué le está diciendo? O sea, deja de darle vuelta, ponte una pomada desinflamante y ya está, lo resuelves. Más simple de lo que creíamos. Esto, ¿qué te quiero decir? No hay una respuesta lineal ni tiene que ser directa, puede ser simbólica, metafórica, intuitiva, a través del sueño, que también a través del sueño tampoco que se te va a aparecer alguien y te va a decir, mira, tienes que hacer esto, esto. Puede ocurrir, puede no ocurrir, puede haber otro tipo de mensaje. Es mucho más complejo el proceso. Pero sí que cuando estamos presentes, cuando estamos atentos, es mucho más fácil interpretar ese tipo de cosas, ¿verdad? Es como cuando yo crecí en el campo y a cierta, en la provincia de Tucumán, en medio del monte, y normalmente cuando cantaban ciertos pajaritos, que no son pájaros, son unos insectos que llaman coyullos, ¿sí? Cuando el coyuyo cantaba, de cierta manera, es porque va a llover, y llovía. Pero ¿cómo te dabas cuenta? Estando presente. Y no es que el coyuyo te está diciendo va a llover, ¿sí? Simplemente está respondiendo a un impulso natural que si estás presente, lo escuchas, lo interpretas, encuentras el patrón y tomas acción. Esa es la manera, no es lineal. El cuerpo tiene mucha manera de enviarte señales, señales que pueden ser de tu inconsciente personal o del inconsciente familiar, porque no son nuestros. Con Juan Pablo. Adelante, Juan. Gracias, Javier. Gracias por tu participación. Adelante, Juan Pablo. Ahí está, ahí está. Ay, estamos. Bueno, yo quería comentar cómo fue con mi visualización. Yo lo dibujé encima. Y lo que Excelente. no me trajo nada, pero me trajo algo interesante, que mis abuelos paternos, maternos y mi papá todos serios, y mi mamá solamente contenta. Y yo estoy en esta etapa de buscar estar contento y veo que todo el linaje que tengo atrás están todos serios. Y ese es un tema que quiero resolver. Lo estoy tratando de resolver de alguna manera, pero me llamó mucho la atención mi mamá muy contenta y los demás muy serios. Así que bueno, quería comentarle y que es una muy interesante observación que hice y creo que me va a servir para poder sacar esa seriedad de mí, que yo no soy serio, pero hay algo que se apoderó de mí, ¿no? Pero bueno, quería comentarlo. Y si hay alguna Gracias. respuesta, bienvenida sea. Si no, era para que todos sepan qué es lo que pasó. Genial, Juan Pablo. ¿Ya sé? Y gracias por compartirlo. A ver, tiene mucho que ver con lo que le estoy diciendo, ¿sí? Viene de alguna manera a refrendar esto que le estoy diciendo. No hay una respuesta general, hay una respuesta particular, subjetiva. Y está muy alineado con la PNL. La PNL, una de las definiciones, es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. El estudio de la estructura. ¿Qué es la estructura? ¿Sí? La estructura es personal. Cada uno de nosotros se representa la realidad, ¿sí? En base a
a lo que llamamos representaciones internas, que son imágenes, sonidos, como que nos ponemos un anteojo, ¿sí? Y de acuerdo al aumento o al color de los lentes que nos ponemos, vamos a ver la realidad de una manera, ¿sí? Esa estructura es como yo veo la realidad. Si tengo unos lentes de aumento, vamos a suponer, saben que los animales tienen en general una capacidad de percepción auditiva superior a la nuestra. ¿Sí? Y de pronto nosotros cuando falla el Internet, estamos condicionados por esta situación, nos cuesta escuchar, pero de pronto un animal escucharía perfectamente, ¿sí? Porque su estructura subjetiva, su representación interna es diferente a la nuestra, ¿sí? Lo mismo que las personas que son neurodivergentes, ¿sí? Tienen una capacidad, cuando se enfocan en algo, de hacerlo con una habilidad y un talento. ¿Por qué? Porque su estructura neurológica interna es diferente a la nuestra. Tienen una mayor capacidad para cuando justamente, esa es a su vez su don, ¿no? Y a su vez su sufrimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque reciben tal cantidad de estímulos que colapsan muchas veces. Pero cuando pueden abstraerse de todos sus estímulos, enfocándose, ¿qué es lo que hace la hipnosis? La hipnosis trabaja primero con la focalización. Primero me focalizo. Una vez que me focalizo en un estímulo interno o externo, mejor dicho, interno o externo, ¿sí? Y luego me relajo mental y físicamente, comienzo a entrar en un estado de trance. Y si a ese estado de trance le sumo sugestiones que me hagan bien y que potencien posibilidades, ahí tengo la hipnosis como proceso terapéutico. ¿Bien? Eso es lo que enseñamos en nuestras formaciones de hipnosis. Es así de simple, pero necesito de esa atención focalizada. Voy con Rosana, veo también tu manito levantada, y con Fer también. Te escuchamos, Rosana, adelante. Cuando hice mi visualización, vi perfectamente a mis padres y a mis abuelos, que los conocí. Y empecé a sentir como que se me iba agrandando la familia, el linaje para atrás, y la sensación, la energía, de que como que estaban las mujeres, mi madre muy sonriente, y las mujeres mirándome. Mis abuelos como que miraban para otro lado. Pero la sensación, porque yo he llorado mucho en la visualización, me corrían las lágrimas, lloraba, porque primero nos dijiste que teníamos que mirar a lo que estábamos pasando en este momento de la vida. Entonces, les contaba de que yo lloraba mucho, pero la sensación como que están, como mirándome, como que están conmigo, y la sensación de una multitud de gente que llega y como que se va cerrando un embudo y quedo yo paradita delante de todos como expectantes. No sé si es muy mental, porque yo soy muy mental y es el deseo mío de sentirme acompañada, o realmente es un mensaje de que me están acompañando. Bien. Voy de nuevo, te voy a dar como feedback, no una interpretación, sino una descripción de lo que yo percibí. Por un lado dices, soy muy mental, que ya voy a ir sobre eso, pero porque es una equivalencia compleja de identidad eh, que en una sesión yo la desafiaría fuertemente, pero quiero quedarme con esto. Si bien dijiste soy mental, la palabra y las descripciones eran absolutamente sensoriales, ¿sí? O sea, de hecho, la palabra que más dijiste fueron sensación. Sensación, sensaciones, sensación, sensaciones. ¿Sí? ¿Y esto qué me lleva a reflexionar? Esta ambivalencia entre sentir y expresar que eres de una manera y tu lenguaje expresar otra. Ahí te invitaría a indagar un poquito más. Pues repito, yo acá no soy el mano santa que dice, tiene que tomarte este brebaje o hacer esto, y ni el médico ni nada. Yo lo que hacemos en nuestras formaciones es darles herramientas para que ustedes, a través del uso de esas herramientas, de esos recursos, de esas técnicas, puedan iniciar procesos de autoindagación o acompañar a otros a hacer sus propios procesos de autoindagación, de autodescubrimiento. Porque lo que funciona es lo que funciona para mí, no lo que funciona en general, ¿sí?
porque justamente por eso la medicina, la psicología y hasta hay coaching basado en evidencia ha fracasado estrepitosamente. ¿Sí? Por eso tenemos una población enferma física y emocionalmente. Entonces, que no me jodan con que ha funcionado, porque la evidencia, esa es la evidencia, ¿sí? No ha funcionado, porque cada vez tenemos más, ¿sí? Crisis emocionales, crisis de ansiedad, crisis de ataque de pánico, y no solo eso, hemos convertido eso que hasta les diría que es natural en los entornos en que vivimos, porque no vivimos en entornos que nos favorezcan, vivimos en ciudades, vivimos en cajas, encajonados, y no es el hábitat natural del ser humano. Hasta le diría que es natural que vivamos estresados. Es una estrategia afrontativa para que reflexionamos y salgamos de donde estamos. Pero es muy redituable diagnosticar y etiquetar. Es muy rentable, chicos. Y estén muy atentos, porque esto que pasó en el 2020 fue un anticipo de una tendencia en el sistema, ¿sí? a tenernos adormecidos, etiquetados y bajo diagnóstico, donde supuestos expertos nos van a decir qué hacer, qué no hacer, dónde ir, dónde no ir. ¿Sí? No quiero meterme demasiado en ese tema porque se nos iría el tiempo, ¿ok? Pero estén atentos, es natural estar triste, es natural estar enojado y es natural estar estresado si no estamos en nuestro hábitat natural. No nacimos para vivir en ciudades. A mí me encanta la ciudad, soy honesto, me encanta la ciudad, me encanta, pero de ahí a no reconocer que no es nuestro hábitat natural, ¿sí? Es otro tema. No hemos nacido para eso. El ser humano ha vivido en contacto con la naturaleza. Si vamos de hacer una escala, supongamos, del 100% del tiempo de existencia de la especie humana en el planeta, hemos vivido 99.9999 en contacto con la naturaleza y 0.01, ¿sí? En ciudades. ¿Sí? Por lo tanto, es natural que la respuesta biológica sea salir de ahí, sea de estrés. Ahora, alguien se dio cuenta y dijo, vamos a meterle marketing a esto, y esto es fobia, esto es ataque de pánico, esto es estrés, hay no sé cuántos tipos de ansiedad. Y todo se ha medicalizado y no solo, hasta ya podemos poner en duda si lo que hay es una epidemia de ansiedad o hay una epidemia de diagnóstico de ansiedad, porque es natural y es una respuesta, hasta le diría sana, vivir en estrés cuando el contexto nos estresa, ¿sí? Porque es un anuncio que nos dice, es como, a ver, si me tomo 5 cervezas de más, el cuerpo me va a decir algo, ¿verdad? A que deje de hacerlo. Y si vivimos en el hábitat que no es natural que el cuerpo Entonces, han hecho la prueba de caminar descalzo, han hecho la prueba de abrazar un árbol, han hecho la prueba de meditar, han hecho la prueba de caminar en silencio por un bosque, y después me cuenta cuánta ansiedad queda y cuánto medicamento necesita. Ahí me lo cuenta. Pero mientras no hagamos consciente esto y vayamos como ciegamente corriendo a alguien que dice tener más conocimientos que nosotros, porque pasó por una universidad donde le enseñaron una parte chiquitita de todo el conocimiento, y esa es la verdad, y vayamos corriendo y nos receta algo que salimos corriendo y lo compramos y no sabemos ni siquiera qué dice, necesitamos que el farmacéutico lo interprete porque yo no sé qué dice, y nos den un frasco con un montón de letras chiquitas que tampoco sé qué dice, pero creemos en eso. Pero no creemos en que nos puede hacer bien abrazar un árbol o que nos puede hacer bien un acto simbólico de reparación, como prenderle, un ejemplo lo estoy dando, ¿no? Prenderle una vela, ¿sí? Bajo el árbol donde mi abuelo meditaba y decir, abuelo, te honro, abuelo, te reconozco. Eso es algo de que hacen los tipos que están medio mal de la cabeza, que son medio raritos, que se fumaron algo. Eso no tiene validez científica. ¿Por qué? Porque, repito, lo que llaman medicina basada en evidencia es medicina basada en estadística.
La evidencia no es eso. La evidencia es algo que contó una compañera. Yo lloré y me di cuenta de algo. Lo que dijo Javier, lo que dijo María, lo que dijo Sandra. A mí me pasó esto, a mí me pasó esto. Yo sentí esto. ¿Qué sintió el otro? No lo sé. A mí me hizo bien, a mí me hizo mal, a mí no me hizo nada. Esa es la evidencia, no lo que le pasa a las masas y la tamizamos en estadística y después mandamos pastillita. Y ojo, no tengo nada en contra de las pastillitas, a veces son necesarias, ¿sí? Como muchas veces también, o sea, si yo me fracturo una pierna, no voy a abrazar un árbol, ¿verdad? Voy a ir a un médico, obviamente, ¿sí? No, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Es usar el sentido común. Voy con Fer, luego con Natalia, y luego les hago la propuesta que tenemos, como siempre, la propuesta académica que tenemos, y después de la propuesta académica cerramos con una técnica más, que ya que abrimos algo, ¿verdad? Abrimos una puertita y hubo sensaciones, vamos a cerrarla echando luz sobre esa puerta que hemos abierto. ¿Sí? Así que voy con Fer y luego con Natalia. Bueno, la sensación que tuve fue como mareo, tuve una sensación como de irme de cabeza, sentí mucha nostalgia, más que todo como el pecho, el estómago, fueron como esas sensaciones, ¿verdad? Una sensación de esto cuando se emigra, ¿verdad? Dejar atrás tu familia, dejar atrás tus raíces, dejar atrás tus recuerdos. Em, Sentí mucho esas palabras, pérdida, duelo, emigrar. Eh, Hace unos años, bueno, he venido preparándome en terapias alternativas como búsqueda de sanación personal. eh, y siento que lo que estoy viviendo hoy es como todavía eso que me quiere decir, ¿verdad? Mi linaje que sane o es por ahí el camino. Hace como 3, 4 años asistí a una terapia de sanación con el linaje femenino y logré dar con mis ancestras de 1500 algo, ¿verdad? Cuando fue esto de la colonización. Entonces ahí entendí un poco eh, de dónde venía, hacia dónde iba y qué era lo que estaba viviendo en el momento. Mis ancestros, pues claramente, ¿verdad? Fueron, por lo menos de la parte materna, que fue como la que me enfoqué a estudiar, a como sanar, ¿verdad? Lo que traía, lo que acarreaba de ahí. Tengo 3 hijos hombres y mi linaje masculino, bueno, mi papá me tuvo con mi mamá, él se fue, luego me cría mi padrastro, vienen unas ciertas sucesiones ahí de abusos, ¿verdad? Físicos, emocionales. Y esto es lo que provoca como ese caos en mí. Entonces me peleo con esta parte, cierro, digo, no quiero saber nada de los hombres. Tenía a mi esposo, me divorcio de mi esposo. 3 hombres, soy la única mujer de hermanos, soy la mayor, el resto son hombres. Entonces siempre es la cuestión con hombres, 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 hasta que dije, bueno, ok, aquí hay algo que tengo que ver. Mi abuelo, no conocí a mi abuelo, conozco a mi abuela, está vivo aún. Conocí a mi bisabuela, no a mi bisabuelo a mi abuelo lo matan, a mi padre no lo conozco, conozco a sus padres, a mis abuelos. Mi abuelo ya murió, entonces ahorita actualmente solo tengo a mis abuelas vivas. Entonces sigue algo todavía ahí diciéndome, ¿verdad? Vuelve al linaje masculino. Y cuando hago dentro de las terapias de sanación con el linaje femenino, había una de las prácticas que era llevar una representación de la madre, abuela, bisabuela, tatarabuela, tatarabuela, chosna y la bichosna. Yo me peleé, no quería llevar una representación, mis compañeras llevaron unas muñecas súper lindas, con vestidos, con pelo, con ojos, con todo. Y yo en el camino lo que hice fue recoger piedras, entonces esa era la representación. Ahora uno hablaba sobre su madre, ver fotos de sus ancestros, todos serios y solo su madre sonriendo. Esa vez pude entender que mis ancestras eran serias, eran frías, eran duras, ¿verdad? Esa fue la representación, fueron piedras. Y yo no entendía por qué, yo decía, pero ¿por qué piedras? ¿Por qué estoy tan peleada con esto? Hasta el año, para ver, tengo 35, a los 33 años fue la primera vez que tuve como una confrontación con mi mamá, porque ella es súper amorosa, una abuela negada con sus nietos, pero conmigo no, y yo su hija. Entonces esa ocasión le reclamé y le dije, ¿por qué a él sí le dices te amo? ¿Por qué lo abrazas y a mí no?
Entonces fue la primera vez ¿verdad? Este tiempo que mi mamá me dijo, te amo, y me abrazó así, donde pude sentir su amor. Y es interesante, ¿verdad? Cómo se va repitiendo todo. Y yo con mis hijos pues traía una línea de crianza también, de ser como muy fría, muy seria y dura con ellos, hasta que he ido poco a poco como liberando esto. Sí me falta la parte todavía de paterno, ¿verdad? Que reconocer, que integrar, porque siento que lo voy como dejando a un lado. Y bueno, mi ex esposo tuvo un hijo por aparte. Mi actual esposo, hace poco me casé de nuevo, y él trae otro hijo, pero es hombre también. Entonces digo, bueno, aquí hay algo que trabajar. Entonces es interesante cómo toda la línea, ¿verdad? Desde ancestros que tal vez ni no conocí, no sabía de ellos, eh, se viene reflejando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta digamos que el día de hoy que he logrado como integrar, por lo menos de la parte femenina, ¿verdad? Todo lo que se ha venido Te replicando, hago, te y hago ahora con esto. te hago una pregunta, Fer, Ajá. para ir al núcleo, como digo yo siempre, ¿sí? ¿Qué significa integrar para ti? Porque acabas de mencionar integrar. Es como traer, reconocer, traer a mi vida, que vengo, ¿verdad? De mi mamá, de mi papá, que soy como el producto de ellos dos, pero de cierta forma he venido como aislando a mi papá. No lo conozco a la fecha, em, pero sí he venido como haciendo a un lado esta parte masculina, Bien, ¿verdad? porque una de las palabras que más te escuché es masculino, Ajá. ¿sí? Masculino, masculino, y masculino, masculino. Y lo que está integrado, es como yo te digo, si yo integro el aire, no lo nombro al aire, lo respiro. Entonces, esto no es un diagnóstico, simplemente quiero que notes esto, porque claramente estás en un proceso de búsqueda y adelante con ello, claramente está muy bien, pero simplemente ni siquiera es mi interpretación, es mi descripción de lo que escuché, ¿no? Cuando uno tiene integrado algo, ¿yo de qué manera honro el aire? Respirando, ¿sí? Si yo respiro, estoy honrando el aire. ¿Cómo honro la vida? Viviendo. No preguntándome toda la vida por qué, para qué y por qué y por dónde, sino viviendo. Entonces, integrar, realmente integrar, y te digo esto porque lo he escuchado muchas veces a esto. Incluso he escuchado, es que yo ya perdoné, es que yo ya integré, es que yo ya lo acepté de boca para afuera, desde la cabeza. Pero el lenguaje expresa otra cosa. Si yo voy por la vida aire, 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 y en algún momento me va a faltar el aire. Si yo simplemente lo respiro, lo respiro. Entonces, integrar, ¿qué es? Cuando yo digo honrar, es que eso forma parte de mi vida y puedo relacionarme con eso sin que me desequilibre. Y en la repetición, o sea, hay desequilibrio tanto en la repetición como en la ausencia. Porque si yo soy una persona, si yo, voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Si yo tengo integrada a mi familia, ¿qué significa tener integrada? Que disfruto cada día de mi familia, ¿sí? Que bendigo a mi familia. Pero si yo te estoy todo el día diciendo, para mí lo más importante es mi familia, la familia primero de todo, la familia, hay un exceso ahí que llama la atención. ¿Cómo? También cuando hay algo que no nombro nunca. Es como los que dicen mi ex, ¿sí? O la madre o el padre de mis hijos, que no tiene nombre. Yo con mi ex todo bien, pero no lo nombra. Entonces, ¿qué es lo que te quiero sobre qué está pasando ahí con el linaje masculino y qué es integrar? ¿Qué es realmente integrar? Indaga un poquito más sobre eso, porque vuelvo a la metáfora del agua, ¿sí? El linaje masculino, pero de pronto un conflicto con mamá. ¿Qué significa esto? Lo que vimos al principio. Si yo me meto en una piscina y yo me muevo, ¿sí? Se van a mover todos.
el masculino, el femenino, el de la izquierda, el de la derecha, el de arriba y el de abajo, porque hay algo que está desequilibrado. Entonces a veces le pongo el foco, ¿sí?, a lo que yo desde acá de mi cabeza creo, con un exceso de datos que eso es, y a lo mejor es lo que me contaron, no es lo que realmente fue. ¿Sí? Te lo dejo eso como reflexión, más que como un consejo. ¿Sí? Y gracias por compartir, Fer. Voy con Natalia y vamos y les presento, les hago nuestra propuesta académica para los que quieran quedarse a escuchar y les interese, y luego cerramos hacemos una dinámica de cierre. Adelante, Natalia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Quería resumir bastante lo que fui pensando mientras vos hablabas antes de la última participante. Y te iba a decir que vivir adaptados a una sociedad enferma, lo decía alguien que no me acuerdo quién, que no estaría muy bueno. Quería decirte que yo vivo acá en Córdoba, en el campo, en un pueblito. Cuando fui a Bragado, que es una ciudad pequeña, a cuidar a mi mamá con Alzheimer, que después me la traje para acá y la cuidé hasta que se murió, la gente que me veía me decía la loca de la planta, porque yo me iba a la laguna, porque en el pueblo me daba vergüenza, y había unos árboles viejísimos. Y yo cuando estaba muy loca, porque estaba loca, yo sola cuidando a una anciana con Alzheimer, yo estaba más loca que ella. Entonces yo iba y me abrazaba la planta y me abrazaba fuerte en el eucalipto y me quedaba. Me sacaba la zapatilla y me quedaba y me quedaba y me quedaba hasta que en un momento sentía toda la paz del mundo. Eso te quería decir. Entonces te quería decir otra cosa. No sos reiterativo cuando decís, hablas de ciertos temas que todos sabemos, como el pinchito acá y todo eso. No sos reiterativo. Simplemente yo te agradezco. Yo estoy en esa línea por casualidad, por causalidad, porque fui siempre rebelde. Entonces, por rebelde nunca me puse ningún pincho en la escuela, chiquitita. Cuando iban a darnos, venían desde de las enfermerías a las escuelitas de campo. Tengo 64, ¿eh? Y ya venían con unos pañuelitos atados blancos en la cabeza y nos decían, abrí la boca. Y yo abría la boca, me iba corriendo y en la bomba me enjuagaba, una escuela de campo, había una bomba con agua, yo abría la boca, me enjuagaba bien y escupía todo lo que me habían dado. El pincharme no me lo podía evitar porque ellas venían con su autoridad. Bueno, entonces yo sé de lo que estás hablando y de cómo liberarnos, porque el ser humano nace sano y con todas las herramientas. No necesita que le den nada, ni que le digan cómo vivir, ni qué comer, ni qué hacer, ni qué dieta, que si keto, que si la otra. No, vas buscando el equilibrio a medida que vas viendo cuál te hace bien, estadística, no evidencia. Yo hago mi propia. Entonces yo digo, ajá, como pan y tomo mate, tengo acidez. Listo. Fui dejando las harinas, como menos. Como fruta y como agua, tomo agua y jugo y no me hace mal. Ah, como cuando no hay sol, tengo toda la noche acidez. Ahora como solamente con sol. Vas encontrando tus propias herramientas para no escuchar lo que te dice papá Estado. Por eso hay que aprender como a generarnos cierta economía, ya sea vender milanesas de soja en la calle, como yo he hecho, o modista. Siempre hay recursos para que no te dé la comida papá Estado. Porque la valija de papá Estado que me daban a mí para mi mamá, embragado, porque mi mamá tenía PAMI y tenía casi 100 años, entonces me daban una bolsa con cosas. Bueno, mejor ni hablar de la alimentación que tomaba mi mamá si hubiese tomado la que le daba papá Estado. Y otra cosa que te iba a decir era, para cerrar, que las personas tenemos que mirar más seguido la Belver-T. Y eso es todo. Gracias, Natalia. Y, bueno, lo expresó mejor que yo. Adhiero a lo que dice. Y escuchar el cuerpo, que era el mensaje. Y escuchar el cuerpo, ¿qué significa? No solamente escucharlo en el sentido de que todos tenemos, y esto es muy, muy personal, alimentos que más allá de la moda y de las estadísticas, hay alimentos que nos hacen mal. Puede haber alimentos que a la mayoría le hacen bien, los nutre, los digiere bien, y a mí no me hace bien. Y a su vez puede haber alimentos que a la mayoría le cae mal, y a mí me cae bien y lo digiero muy bien.
Entonces, esto es muy, muy personal. Pero también, al escuchar mi cuerpo, puedo darme cuenta que fue el proceso que yo atravesé, con todas las herramientas que tengo. ¿Qué está pasando? Si supuestamente está bien, yo entendí que muchas veces cuando yo trabajo a nivel consciente algo, a nivel conversacional, cuando alguien me da un consejo, incluso el coaching es muy limitado en ese sentido, porque es todo un proceso conversacional, todo muy consciente, es una herramienta muy interesante para darse cuenta, sí, pero para ir al fondo, no. Y ahí aparece la hipnosis, aparece la programación neurolingüística que me deslumbró porque yo no sabía ni qué era el inconsciente. Entonces, que me digan, bueno, ahora que el 99% de tus decisiones, de tus creencias, dependen de eso, yo dije, wow, lo empecé a trabajar. Lo apliqué durante años, no es que fue una sesión, 2 sesiones, durante años, ¿sí? De aprenderlo, de aplicarlo, de aplicar. Y yo decía, bueno, ya tengo resuelto, por lo menos el núcleo de todo lo tengo resuelto. Y así funcionó durante un buen tiempo, hasta que en un momento, ¿qué pasó? ¿Sí? Todo lo que parecía yo tener resuelto, resulta que ya no lo tenía resuelto. Entonces dije, ¿y ahora qué está faltando? ¿Qué falta explorar? Y cuando empiezo a explorar me empiezo a dar cuenta que no tenía resuelto nada de lo esencial. ¿Sí? Que seguía culpando a mi papá, que seguía excluyendo a mi mamá, que no tenía la relación que quería con mis hermanos, ni con mis hijos, ni con mi pareja, ni con mi trabajo, ni con... Entonces, y al final dije, ¿qué es lo que tenía resuelto, Edgardo? ¿Sí? El paquetito que lo habías envuelto y te lo habías vendido a ti mismo. Eso tenía resuelto. Después no tenía resuelto más nada. Y ahí también, cuando y empezaron las sincronicidades. De pronto, en un lapso de tiempo, resulta que tenía 4 o 5 amigos que estaban haciendo constelaciones. ¿Sí? Y de pronto, y me empiezan a escribir, no yo a ellos, sino ellos a mí, para decirme, Edgardo, mira, tengo que certificarme en constelaciones, me están pidiendo, y pensé en vos. Y a los 2 primeros les dije que no. ¿Sí? Por el ego, ¿viste? Pues dicen, no, pero si yo ya lo tengo resuelto, ¿cómo va a ser? Y que esto y el otro, hasta que llega un momento en que no das más y te das cuenta que necesitas que alguien te dé una mano. Y paradójicamente, y creo que se lo comenté a varios de los ya profesionales de la Academia Mente Sana, que muchos de ellos se han formado conmigo, pero no se han hecho 20, 30 cursos conmigo, no sé cuánto, y les conté que esa comunidad fue la que a mí me sostuvo muchas veces, sin que ellos lo sepan. Sin que ellos lo sepan, el prender la cámara y ponerme aquí, a pesar que hubo 2 o 3 oportunidades que dije no voy a entrar y no entré, porque no me sentía como para entrar, pero esa responsabilidad sistémica de decir acá estoy, confiaron en mí, voy a darle lo que tengo, yo sentía que me acompañaban aunque no sabían, ¿sí? Sentía que me estaban sosteniendo. Y ahí me di cuenta de la potencia de lo sistémico y por eso me metí en esto y por eso empecé a darme cuenta que podía resolver cosas que de otra manera no había resuelto y empecé a recibir esos feedback de los propios profesionales que se habían formado conmigo en PNL que de alguna manera les estaba pasando lo mismo que a mí. Y de ahí surgieron estas formaciones que les quiero compartir. Ahora en enero lo que tenemos es una formación profesional en hipnosis clínica ericksoniana. ¿Por qué clínica ericksoniana? Porque parecen contrapuestas, pero en realidad no son contrapuestas. La hipnosis clínica te da toda la estructura, te da el protocolo, ¿sí? Para que puedas tener un mapa de ruta para guiar una sesión terapéutica con hipnosis. Y la hipnosis ericksoniana te va toda la ambigüedad, lo simbólico, lo metafórico, el trabajar sin un protocolo. Pero mezclar ambos, ¿para qué? Para adaptarlo a cada paciente, a cada cliente. ¿Sí? Una persona más estructurada y que cree en lo clínico, aplico lo clínico, porque al creer en eso se va a abrir mucho más al proceso. Y una persona que no le ha resultado eso, puedo trabajar con la hipnosis ericksoniana, que es más ambigua, más simbólica, ¿sí? Pero siempre con un enfoque transgeneracional, con un enfoque sistémico. Vale decir, darnos cuenta que lo que le está pasando a la persona es como si hablamos de una crisis de identidad de Facundo que vimos hoy. La crisis de identidad de Facundo no es solo de Facundo, es del sistema.
Porque ¿cómo sabemos que su papá no terminó jugando al vóley? No porque le apasionaba y sino por otros motivos. Entonces, si no vemos más allá de eso, ¿sí? No vamos a encontrar, les va a pasar lo mismo que me pasó a mí, que encontramos soluciones a corto o a mediano plazo, pero si no resolvemos lo macro, vamos a volver a tropezar. Y esto sí que requiere no solo de un proceso de comprensión. La comprensión sí es importante, que es difícil a entender. ¿Sí? Entender es cuando yo entiendo 1 más 1 igual a 2. Comprender es ese 2, ¿qué significa para mí? Porque el 1 más 1, 2 es para todos. Pero ¿qué significa el 2 para mí? Volvamos. Facundo, todos entienden, Facundo es un nombre, ok, pero ¿qué significado tiene Facundo para mí? ¿Y qué significado tiene Conte, mi apellido, para mí? Porque si no quería ver cómo les va a todos los Contes, ¿no? A todos los Contes les va bien, entonces a mí me tiene que ir bien. Todos los Contes juegan al vóley, entonces yo tengo que jugar al vóley. No funciona así. ¿Qué significa eso para mí? Y la hipnosis en este caso es simplemente la herramienta que nos permite abrir esa caja negra que es mi inconsciente y a través de abrir esa caja negra del inconsciente, buscar, en lugar de buscar lo traumático, lo desarreglado, lo oscuro, obviamente tenemos que relacionarnos con eso, obviamente. ¿Qué hay en eso que nos conecte con posibilidades? Y eso solamente se consigue comprendiendo la intención del sistema. Todos tenemos una intención para hacer las cosas. Todos los que estamos acá tenemos un porqué, que es decir, bueno, es buena información, me gustó, me llamó la atención, o justamente estoy en eso, me puede aportar, ese es el porqué. Ahora, el para qué es algo mucho más profundo y que probablemente no es tan fácil acceder. Pero muchas veces mi para qué personal, que es poderoso, no es tan poderoso como el para qué del sistema, porque el ser humano está configurado mentalmente y biológicamente para la supervivencia colectiva, no individual. Y ahí es cuando, si yo me doy cuenta que lo que yo quiero, y esto le ha pasado a muchos íconos a lo largo de la historia, personas que descubrieron, que propusieron algo que era maravilloso para la humanidad, pero no era maravilloso para el sistema. Mejor dicho, era maravilloso como descubrimiento, pero rompía el statu quo. Y el sistema busca sostener el statu quo. La hipnosis lo que nos da es esa apertura mental, esa expansión de conciencia que nos va a permitir conectar y resolver lo que tengamos que resolver. ¿Sí? Ya sea un síntoma físico, un síntoma emocional, un síntoma relacional, un síntoma financiero, económico, laboral o lo que sea. Porque acá subyace algo que no está sobre la superficie, que son las lealtades inconscientes. Yo tengo lealtad a mis sueños, pero tengo mucho más lealtad, ¿sí?, a mi propósito inconsciente y mucho más lealtad, ¿sí?, al sistema familiar. Mientras no alinee todo eso, mi vida va a seguir siendo esto. Cuando creo que es para allá, de pronto aparece una pared que no la vi y me estrellé contra esa pared. Esa pared son los límites que nos pone el sistema, porque el sistema aprendió a hacer las cosas de una determinada manera. Les doy un ejemplo llevado a la geopolítica y lamentablemente al campo bélico. El sistema, el Medio Oriente, aprendió que para sobrevivir tienen que matarse. Fíjense qué paradójico, pero aprendieron que para sobrevivir tienen que matarse. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia se mataron y acá están. Entonces el sistema que dice, lo hicimos bien, acá estamos. Pues el sistema no tiene ni moral, no hace ese tipo de análisis. Ni si se sufre mucho, se sufre poco. Simplemente sobrevivir. Y si sobrevivimos matando, pues seguiremos sobreviviendo matando, hasta que no se haga una integración del otro y dejemos de ver al otro como el enemigo al que hay que eliminar y desterremos lo que está mal y tomemos lo que está bien, y lo mismo de parte nuestra, dejemos de lado patrones que no nos... La invitación es a formarse, esta sí es una
herramienta terapéutica, y si no eres terapeuta, te va a dar herramientas terapéuticas de autoaplicación o para que puedas acompañar. Acá les voy a compartir, les voy a dejar la página para que la vean con detenimiento acá en el chat. Y si está Joaquín, les va a dejar también su WhatsApp para que consulten con él. Ahí les dejé la página para que la puedan revisar. Básicamente se trata a través de 4 clases de práctica y una sesión de cierre, o sea, nos vamos a estar viendo aproximadamente 3 o 4 meses. ¿Sí? Vamos a ver no solo la hipnosis como una herramienta terapéutica, de acompañamiento terapéutico para resolver cuestiones emocionales, clínicas, etcétera, sino también para resolver cuestiones sistémicas y transgeneracionales utilizando la hipnosis, lo cual, si ya son terapeutas o comienzan este camino, va a marcar realmente una diferencia con respecto al abordaje que están haciendo otros, porque hay muy buenos hipnólogos, hay muy buenos terapeutas, pero no hay nadie utilizando todavía estas herramientas con este enfoque, porque además la hipnosis le damos un enfoque ericksoniano que está muy relacionado con herramientas de programación neurolingüística. Saben que la programación neurolingüística tomó muchísimo de Milton Erickson, de ahí que se le llama hipnosis ericksoniana, por lo tanto van a tener herramientas sistémicas, transgeneracionales, de hipnosis, de programación neurolingüística y de coaching transformacional, todo amalgamado en estas 20 sesiones. Les dejo ahí y también ahí está el teléfono de Joaquín para que lo contacten. Y tienen también la opción para aquellos que, por el motivo que sea, normalmente si creen que esto les sirve, el único motivo puede ser que no cuentan con los recursos en dinero para tomarlo. Esta es una formación que tiene un valor de $300. Si bien hay formas de pago, por ahí alguno puede resultarle pues, que está por fuera de su presupuesto. Tenemos otra opción, que es recibir también la grabación del diplomado de hipnosis clínica ericksoniana a un precio muy inferior a este, como para que por lo menos puedan llevarse valor, también muchísimo valor, de esta formación. Así que les dejo el enlace, los datos de Joaquín, y cerramos para los que se quedaron con una dinámica breve, pero que como cierre me parece muy esclarecedora, muy potente para echar luz sobre su sistema familiar. De nuevo, lo que les dije hace un momento, no va dirigido a su cabeza, va dirigido a su mente inconsciente, va dirigido a su cuerpo. No de programación neurolingüística, pero es una técnica terapéutica de Virginia Satir, de quien la programación neurolingüística tomó muchísimo, y se llama la escultura interna del sistema familiar, para trabajar con los excluidos del sistema. No importa si saben o no saben si hay un excluido, no importa si lo reconocen o no lo reconocen. Si hay algo desequilibrado en nuestra vida es porque alguien está excluido, ¿sí? Porque el principio fundamental de todo sistema es el principio de pertenencia. Fíjense el ejemplo de Facundo. ¿Qué es lo que había excluido? No era su papá, ¿sí? Porque su papá estaba, lo acompañaba y todo. Él había excluido su apellido, su linaje, lo que representa al linaje simbólicamente, el apellido. Entonces, claramente había un desequilibrio en su vida. Entonces, no importa, no se trata solamente de persona. Puede ser que estén excluyendo otra cosa. Tal vez sea una emoción, tal vez sea un sueño, tal vez sea otra cosa. Tal vez están excluyendo la abundancia o la salud de su vida. No importa, ¿sí? No es necesariamente una persona, es una energía. Entonces, permítanse dejarse guiar por esto y simplemente entregarse a la experiencia, ¿sí? Busca la posición de ejercicio, como le llamamos, ¿sí? Una posición relajada y cómoda, pero a la vez de una relajación alerta que te permita seguir mis instrucciones. Modula tu respiración de manera que te haga sentir en ese estado de relajación física y mental. Cierra tus ojos. Ya tu mente inconsciente aprendió cómo hacer este proceso, así que seguramente te va a resultar mucho más fácil con tus ojos cerrados y en un estado de relajación natural visualizar, como ya hicimos anteriormente, a tu sistema familiar delante de ti. Quizás comienzan a aparecer uno a uno. Quizás empiezan a aparecer primero los miembros más importantes,
pero permite que lleguen sin forzarlos y como vayan apareciendo naturalmente. Hermanos, abuelos. El orden no importa en este momento, simplemente permite que fluyan naturalmente. Nota cómo se colocan en ese espacio, que bien podríamos llamarle, si quieres, una sala familiar o un espacio familiar. Y nota quién está más cerca, quién está más lejos. ¿A dónde miran? ¿Te miran a ti? ¿Miran a otros? ¿Miran más allá? Y nota quiénes están presentes y quiénes parecen no estar presentes. Ahora, sin pensar demasiado, permite que aparezca la figura o la energía de alguien o de algo que fue dejado afuera. Tal vez no sepas quién es, pero su energía está allí. O tal vez sí sabes quién es o qué es. Y puedes, si quieres, decirle algo como: muéstrame quién fue dejado afuera. Si pudieras sentir la energía de ese excluido, ¿dónde estaría? ¿Quién está ausente, pero aún así influye en el sistema? Quizás al pensar, al invocarlo, aparezca esa figura o esa energía. Evita los juicios, recíbelo naturalmente. Puedes notar su edad, su cuerpo, puedes notar su emoción. Está triste, está enojado, solo, olvidado. ¿Qué hace? Si así lo deseas, puedes acercarte y ver si puedes hacer contacto visual con ese excluido o con esa energía de exclusión. Y si quieres, puedes decirle mentalmente: te veo, reconozco que existes, mereces un lugar en nuestro sistema. Solo si lo sientes. Y si lo sientes también, puedes hacer una reverencia con tu cabeza o con tu cuerpo, suavemente en señal de respeto, si así lo deseas. Permite que esa alma o esa energía sepa que es recordada, que es vista, que es nombrada. Si quieres, puedes hacer una respiración profunda, muy profunda, y exhalar levemente. Y poco a poco vas volviendo naturalmente aquí y ahora. A tu tiempo, vas moviendo tu cuerpo, notando lo que te rodea. Y cuando así lo decides, abres tus ojos. Muy bien. Hasta acá llegamos ahora. ¡Wow! ¿Sí? Gracias por acompañarme. Gracias a los 50 y tantos valientes que se quedaron hasta el final. Ahí les dejo el enlace para los que están en Buenos Aires. No sé si hay gente de Buenos Aires, de Argentina o cerca. Les comparto también, acá les dejo el enlace del taller que vamos a compartir el 10 de enero para que lo vean. Cuento súper especial para los que quieran sumarse. Un segundito. Y el que me quiera compartir algo sobre la experiencia que acabamos de vivir, cómo lo sintió, cómo lo vivió, si nota que quiere compartirme algo, si siente que quiere compartirme algo,
pues adelante mientras les comparto el enlace. Ahí están los datos de Joaquín. También por cualquier cosa lo contactan a él. Necesitan financiamiento, lo que sea, lo contactan a él. Gracias, Rosaura, primera vez que estás aquí. Buenos saludos desde México, ok. Pronto vamos a estar por México también, Rosaura. De hecho, estuvimos ya en México, pero vamos, la idea es volver por México, por Perú y por otros países muy pronto. Así que bueno, si no hay más preguntas, si no hay más aportes, gracias. Ha sido una jornada larga y ojalá que les haya servido. Les deseo a todos en estas fechas tan especiales lo mejor sobre todo que puedan conectar con esa alma colectiva, ¿sí? que nos acompaña, que nos protege, a veces de una manera dolorosa, pero siempre la intención es protegernos, ¿sí? Ya está en nosotros hacer consciente eso, ¿sí? y poder elegir libremente. Glenda, no, veía tu manita, no era un gracias, ok. Muy bien, gracias a ti, Glenda. Gracias a todos. ¿Sí? Gracias, Anabel, gracias, Ana, gracias, bueno, a todos en general. Un abrazo grande y estamos en contacto. Les dejamos ahí los enlaces para los que nos quieran acompañar un paso más. Chau, chau.